Mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, este es su segmento Reflexiones, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a tratar el tema mirar hacia abajo. Para ello, hemos buscado lo que es el libro de Lucas en su capítulo 18, desde el versículo 9. Y dice la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es palabra de Dios. Wow. Dos personas, un publicano, un fariseo que realmente le decía al Señor todo lo que él hacía y cómo él lo hacía. O sea, hablando de lo que él hacía como persona. Esto me llega a pensar que muchas veces nosotros estudiamos, muchos llegan lejos en los estudios, otros no llegan, pero el que llega lejos en los estudios, muchas veces dice que se le va el zumo a la cabeza, consigue buen empleo, tiene buena solvencia económica y realmente, ¿verdad?, producto de que ha estudiado y todo eso, ha echado para adelante, pero entonces viene y se lo echa en cara a cualquiera. No, porque yo me quemé la pestaña en la universidad. No, porque yo, para conseguir este negocio, yo esto y aquello. Pero ¿y por quién usted consiguió todo eso, mi querido? Es lo primero que hay que entender, que lo consigue por Dios. El tema de hoy es mirar hacia abajo. Ahora vamos a ver de qué manera. Dice, mirar hacia abajo. Pero mirar hacia abajo, ¿para qué? Para golpear a otro. Porque yo estoy en una posición X. Quiero venir a echarle cosas al otro. Y dice, a uno, el 18:1 de Lucas, a uno que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, a uno, oiga bien, que confiaban en sí mismo como justo. Muchas veces nosotros no creemos que somos los mejores. Muchas veces nosotros creemos que porque estamos en una posición X hay que rendirnos pleitesía y menospreciamos a los otros. Entonces Jesús le dice esta parábola. Dos hombres subiendo al templo a orar. O sea, los dos iban a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Puede ser que usted tenga una buena posición hoy y va a orar y va a buscar de Dios, bla. Puede ser que yo tenga una mala posición y también voy a orar. Pero puede ser que yo tenga una posición buena, estudié, hice esto, hice aquello, y usted en una posición mala. Y los dos vamos a la iglesia o buscamos de Dios, ¿verdad? Pero la palabra viene. Entonces dice, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces este hombre, ahora viene el alarde de que yo hago esto, yo no soy igual que los otros, yo no soy ladrón, como decimos nosotros. No, porque yo no meto droga, yo esto y aquello. Hay que tener cuidado. Yo no meto droga, pero quizás soy chimoso. Yo no soy ladrón, pero quizás
vivo enamorando mujeres ajenas. O sea, cuando nos miramos todos, usted, mi querido hermano y amigo que me escuchan, queremos castigar, no, pues yo soy cristiano y tú no, y tú aquello. Mirémonos nosotros también, la paja de nuestro ojo, cuidado con esto. Entonces dice, mas el publicano estando Jesús lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado, a mi pecado. Perdón. Ajá. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No importa cuántos títulos usted tenga, no importa cuántas cosas usted haya obtenido, qué bueno que progresó, qué bueno que echó para adelante, pero no le echemos al otro en cara, ni queramos ponerlo al menos, que todo lo que usted consigue y yo, si no es por Dios, no hay forma de conseguirlo, sin la gracia de Dios. Pero entonces queremos venir a decir que yo estudié, que yo... Cuidado. En la palabra del fariseo y el publicano, si usted ve bien, el Señor se refiere a esa actitud arrogante del religioso que no conoce a Dios. Sí, porque hay gente que creemos que ya somos cristianos y comenzamos a explicar leyes y muchas veces nos convertimos en religiosos, que realmente no conocimos a Dios. Y esto es lo que pasa aquí en Lucas 18, del 9 al 14. El fariseo, si te das cuenta, puesto en pie, oraba ¿con quién? ¿Con Dios? No, consigo mismo. Usted no ve que dice claramente, yo hago esto, yo doy esto y yo hago aquello. Oraba con él mismo. Si usted nota aquí, o notamos, él no oraba con el Señor, sino con él, y solo le ponía presumidamente las cosas buenas que él creía haber hecho. No, porque yo ayudo a los pobres, yo en todos los semáforos ayudo a la persona, yo esto, eso es yo. ¿Y Dios dónde está? ¿Y Dios dónde está? Porque yo hago esto, yo no tengo que ir a la iglesia porque yo aquello, yo esto. No, cuidado. La actitud del publicano, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la actitud del publicano? Porque tenemos que estar claramente. Fue muy diferente. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. La enseñanza de la Biblia en 2 de Crónicas 7:14 nos ayuda mucho. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen, buscaren mi rostro, y se convirtieren de su malo camino, entonces yo iré desde los cielos. ¿Qué fue lo que hizo el publicano? Que dijo, no, pero yo no tengo derecho para nada. Sé propicio a mí, Señor. Mientras que el fariseo lo que estaba hablando de que yo esto, yo aquello. Pero no solamente dice aquí eso. En Esdras 5:1 y 2 dice, cuando fuere a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Esta actitud que Dios requiere en su casa difiere radicalmente de muchas iglesias que solamente estimulan a la carnalidad de los saltos contornios del cuerpo y grito. En vez, y aquí sí también tengo que explicar claramente, que esta actitud que Dios quiere en su casa, cuando vamos a un órgano, difiere radicalmente de muchas iglesias que solamente estimulan a la carnalidad con unos movimientos y una cosa, y a estos saltos y contornios del cuerpo, y estos gritos y estas bullas y estas cosas. ¿Y qué dice aquí Esdras 5:1 y 2? Cuando fuera a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más.
Oiga bien, para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios. Dios dice que cuando fuera a la casa, que guardemos los pies y no nos demos prisa con la boca. A Él le agrada la reverencia del silencio y a la quietud de la adoración. Dios se manifestó a Elías y le mostró que no estaba en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. El verdadero Hijo de Dios, porque conoce de su infinita grandeza y majestad, jamás le exigirá o reclamará a su Señor, menos aún en medio del griterío y el desorden, porque está plenamente consciente que siempre le ha dado mucho más de lo que Él merece. ¿Dónde queremos llegar? Muchas veces se coge hasta del púlpito, se coge para hablar de la grandeza que yo tengo, porque yo fui a tal universidad y yo soy reverendo apostólico romano y soy aquello y soy lo otro. Hasta el púlpito se coge para esto, cuando realmente lo que estamos es queriendo o sin querer, enrostrándole a lo demás todo lo que nosotros somos. En vez de hablar de la grandeza de Dios, hablamos de la grandeza de nosotros. Mientras seamos orgullosos, fíjese que digo, mientras seamos, porque yo soy de lo que pienso. La palabra fue escrita, ¿para quién? Para que nosotros aprendamos. Pero entonces yo agarro la palabra, la leo y digo desde el púlpito, mientras ustedes sean orgullosos, que lo escuchamos diariamente en muchas partes. Mi querido hermano, la palabra fue escrita para todos. Y porque yo esté leyéndola, no puedo sacarme de esta historia, sacarme de aquí. Entonces lo ideal es que yo diga, mientras seamos orgullosos, porque aunque sea cristiano, tengo que estar peleando con el orgullo, tengo que estar peleando con la vanidad, tengo que estar peleando con aquello. Entonces, mientras seamos orgullosos, no podemos conocer a Dios. El orgullo o el orgulloso siempre se cree por encima de los demás. Y claro, mientras estemos mirando hacia abajo, no podemos ver lo que hay por encima de nosotros. Con este yo, con este que si yo no estoy, no funciona, y que es lo que yo, no. Y cuidado, porque me puedo vender como una oveja mansa, pero lo que yo busco es otra cosa. Jesús relató una parábola sobre un fariseo que se sentía superior a los demás. En una oración orgullosa, le dio gracias a Dios porque no era como los otros hombres. Y cuando yo le digo desde el púlpito a alguien o le predico, ustedes que son orgullosos o dejen aquello, vamos a decir, dejemos aquellos. Usted no hace eso, yo no hago esto, pero hago lo otro. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado tenemos que tener cuidado nosotros. Entonces, este fariseo que se sentía superior a los demás, en una oración orgullosa le dio gracias a Dios porque no era como los otros hombres. En cambio, el publicano sabía que era pecador delante de Dios y le rogaba que fuera misericordioso con él. El orgullo puede ser un problema para todos. El orgullo puede ser un problema para todos. Ya lo he explicado. Dejemos de mirar hacia abajo a los demás. Y este es el tema, mirar hacia abajo. Dejemos de mirar hacia abajo a los demás y veamos al Dios que está muy por encima de todos nosotros. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra y no solo a entenderla, sino a ponerla por obra. Yo pido que oren por mí, porque realmente necesito de sus oraciones, porque de este orgullo tengo yo, no sé usted, ahora yo pido que se ore por mí para que Dios me ayude a hacer cada día, a tratar de ser humilde, tratar, porque no lo soy, porque ando buscando la perfección,
porque hay cosas que no tengo. Entonces el orgullo podría ser un problema para todos. Dejemos de mirar hacia abajo a los demás y veamos al Dios que está muy por encima de nosotros. Yo los invito a leer a Romanos 12:3. Mire, la soberbia espiritual es la más arrogante de toda la clase de orgullo. Que la paz del Señor esté con todos nosotros.